Hey, hola a todos los Open Minders, bienvenidos al podcast del Open Lab, donde estamos obsesionados por despertar el ser para diseñar el hacer. Aquí van a encontrar una serie de conversaciones increíbles con unos personajes que admiramos muchísimo alrededor de la creatividad y la innovación, con habilidades y herramientas que requiere el mundo para que reinventemos nuestras vidas, nuestras marcas y nuestros negocios, con ideas sencillas y aterrizadas y una gran perspectiva de futuro a través de las ideas de estos expertos invitados. Este podcast llegó para que juntos diseñemos el mundo en el que realmente queremos vivir. Entonces les cuento que la gente tiene un montón de mitos como no, es que la creatividad de los diseñadores, no, es que la creatividad de los artistas, no, es que la creatividad eso es como de unas áreas que pintan con colores y realmente eso no es verdad, la creatividad es de todos los seres humanos, lo que pasa es que muchas veces desarrollamos más cosas de un hemisferio y otras veces cosas de otro hemisferio, eso quiere decir que si yo soy ingeniero, soy muy lógico y metódico, tengo más desarrollado un lado que el otro, pero eso no quiere decir que yo no pueda desarrollar todo. Así que no siendo más, bienvenidos a este gran shot de inspiración. Recuerden, si nos escuchan en Apple Podcast, nos pueden dejar una reseña y unas estrellas si les gustó este capítulo. Y también nos pueden seguir en Spotify para que logremos inspirar a más personas como tú. Hola a todos los Open Minders, bienvenidos a este nuevo espacio, el Open Cast, donde vamos a compartir un montón de cosas a través de la creatividad, la innovación, metodologías, ejercicios y un montón de tácticas que les van a ayudar en el día a día de sus marcas, de sus vidas y de sus negocios. Bueno, les cuento pues que hoy vamos a hablar del poder de la creatividad y el poder que tiene la creatividad de transformar en cualquier ámbito todo lo que toca. La creatividad es una habilidad humana con la que todos los seres humanos nacemos, pero resulta que la perdemos. Más o menos cuando tenemos 5, 6, 7 años, esa habilidad comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender todos esos patrones repetitivos que nos enseñan en el colegio, en la casa, en diferentes ámbitos y empezamos a aprender esas estructuras. Por eso se va viendo la habilidad y solamente el 2 o 3% de esos niños logra mantenerla y a esos son los que hoy llamamos genios inventores. El despertar de la creatividad se trata de conectar el cerebro de diferentes maneras. Háganse de cuenta que ustedes ven desde una terraza una ciudad. Hay luces que están encendidas, pero la mayoría está apagado. ¿Cómo sé yo cómo utilizo mi creatividad? Si yo cada vez que busco una respuesta nueva siempre termino pensando lo mismo, es porque tengo muy pocas rutas neuronales desarrolladas, por lo cual necesito despertar nuevas rutas de creatividad. Vamos a hacer un ejercicio súper corto, muy sencillo para mostrarles cómo funciona el cerebro. Quiero que todos piensen ya en una silla. Y seguramente pensaron en la silla de la casa de la abuela, en la silla que tienen más cerca, en la silla de la oficina o en la que están sentados en este momento. Pues es usual que eso pase, porque el cerebro trata de recorrer cosas cortas, los surcos cerebrales que ya tiene recorridos y se apega a ellos y toda la vida resolvemos de la misma manera. Por eso cuando nos vamos al trabajo muchas veces, sin ni siquiera pensarlo, vamos a un lugar y llegamos al trabajo, o vamos para otro lugar y llegamos a la casa sin pensar, porque ya estamos en piloto automático. Eso quiere decir que no somos muy conscientes de la forma en que pensamos y es por esto que despertar la creatividad y conectar otras rutas neuronales nos va a permitir desarrollar esa capacidad que sirve en todo, en los negocios, para hacer arte, para crear música, para crear en cualquier ámbito como tal, sirve la creatividad. Así que les quiero contar que todas las personas son creativas y todas las personas que estén en buena salud y cognitivamente estén bien, tienen todas sus capacidades para ser creativos. Alguien en estos días me dijo, ay, pero si yo me muero, no sé, o si llego a los 90 años, tengo la posibilidad porque ya tengo mucha edad. Pues les quiero contar que uno tiene la posibilidad de ser creativo hasta el día en que se muere, porque todos los días podemos crear neuronas. Entre más rutinas quebremos, entre nuevos recorridos le pongamos al cerebro, eso va a generar nueva generación de neuronas, neuroplasticidad, con lo cual siempre podemos despertar la habilidad, no importa la edad.
Entonces les cuento que la gente tiene un montón de mitos como no, es que la creatividad de los diseñadores, no, es que la creatividad de los artistas, no, es que la creatividad, eso es como de unas áreas que pintan con colores, y realmente eso no es verdad. La creatividad es de todos los seres humanos. Lo que pasa es que muchas veces desarrollamos más cosas de un hemisferio y otras veces cosas de otro hemisferio. Eso quiere decir que si yo soy ingeniero, soy muy lógico y metódico, tengo más desarrollado un lado que el otro, pero eso no quiere decir que yo no pueda desarrollar todo completo. Así que la buena noticia es que todos podemos ser creativos. Bueno, ya que les di este contexto y que se animaron a escuchar el resto de este podcast en el que les aseguro que todos podemos ser creativos, comienzo diciéndoles que lo primero que nos va a ayudar a identificar que podemos ser creativos es saber en qué paradigmas estamos parados. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que más nos quejamos en la vida, en nuestros negocios, en lo que pasa en el día a día de nuestro quehacer diario, tiene limitaciones, y esas limitaciones se dan por lo que yo me permito pensar, por lo que yo creo que pasa allá afuera. Y lo primero que pasa en el cerebro es que se elabora un pensamiento. Ese pensamiento elabora una emoción y empieza a conectar con diferentes fuentes que tenemos de conocimiento dentro de nuestro cerebro. Entonces lo que pasa es que cuando estamos en esa estructura o en esa limitación mental, no se nos permite ver desde otra óptica que la situación es distinta. Es como un pez. Cuando un pez está dentro de la pecera y la pecera es así como esférica, redonda, el mundo desde la vida de ese pez es así, con ojo de pez, como le llaman a este lente, o oblicuo. Pero si el pez lo sacáramos de la pecera, él podría darse cuenta que todo tiene una perspectiva distinta. ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, cocinando, una actividad sencilla en la vida diaria de las personas, cuántas veces se han permitido con el mismo ingrediente inventar diferentes tipos de recetas y resultados? La cocina es un acto de creatividad y nos lo han comprobado una y otras veces los chefs, que algunos tienen estrellas Michelin, otros tienen un pequeño restaurante en un barrio y es igual de atractivo y novedoso, y otros tienen el mismo restaurante con muchos más metros cuadrados y no va nadie. ¿Por qué? Porque la diferencia que tiene uno y otro es la forma en que prepara esas recetas. Esas recetas pasan por la mente de esas personas y se vuelven acciones a través del cuerpo que generan un resultado. En algunos casos esos resultados son increíbles y todo el tiempo se reinventan, reinterpretan y son capaces de, frente al caos, a la dificultad, a la incertidumbre, de sacar cosas nuevas. En cambio, hay otras personas que les cuesta mucho salirse de esa operación, de esa rutina, y les cuesta mucho resolver tareas sencillas para buscar soluciones distintas. Les cuesta mucho buscar rutas nuevas para hacer las cosas porque se bloquean. Es como cuando uno empieza una presentación en PowerPoint y lo primero que empieza a hacer es a buscar los logos o las cosas anteriores que ya tenía hechas. Eso se le llama como el bloqueo de la hoja en blanco, que puede pasar en un PowerPoint o puede pasar también en una hoja de papel. Cuando uno trata de buscar la mejor idea, simplemente buscando un resultado que me genere estos, premios, reconocimientos, dineros, es que quiero ganarle a esta persona, es muy difícil crear desde ahí, porque el cerebro inmediatamente se siente retado frente a otra situación y le cuesta mucho conectar diferente. Por eso el cerebro, para poder conectar distintos y crear soluciones distintos, necesita inspiración y necesita un proceso de calentamiento. Nadie es creativo de la noche a la mañana. Si ustedes se fijan, si quieren se estudian un poco la historia de Picasso, desde el cuadro 1 hasta su cuadro final, y si ustedes se dan cuenta en ese proceso, él exploró un montón de técnicas distintas de pintura. Al final se quedó con una muy particular y muy propia de él, que generó el sello auténtico de Picasso. Pero si ustedes se dan cuenta, desde la niñez él trabajaba con carboncillo, con diferentes técnicas de acuarela, llegó al puntillismo, pasó por el cubismo, y cuando uno ve todo ese recorrido se da cuenta que eso realmente es un proceso creativo. Lo mismo pasa con los cantantes, con los artistas, van pasando por todo ese proceso y van despegando nuevas compuertas porque tienen
tienen tan claro lo que les apasiona, a lo que los reta, que van consumiendo insumos de dónde viajan, de con quién conversan, de qué consumen audiovisual y auditivamente, y esto lo que hace es que todo el tiempo nos estimula, y esa estimulación de lo que yo consumo genera nuevos resultados. Por eso cuando uno conoce una persona que vivió en otro lugar y uno conoce todo lo que esa persona hace, pues se da cuenta que esa persona puede tener soluciones distintas porque tiene hidratado el cerebro de una manera diferente. Lo que pasa es que el cerebro guarda en su subconsciente, como en una biblioteca súper grande, guarda experiencias, olores, sabores, texturas, colores distintos, y lo que hace es que cuando tiene una oportunidad de creación afuera, algo que tiene que recrear, empieza a coger de su biblioteca y a poner todo eso en el cerebro límbico para hacer diferentes mezclas de ingredientes como cocinando, y empieza a generar diferentes soluciones alrededor de lo que está viendo allá afuera. De esa forma es que nosotros podemos ser más creativos. Entonces, ¿cómo puedo ser yo más creativo, Caro? Eso me encanta, me gustaría poder ser más creativo en mi trabajo, en lo que yo hago, en las propuestas que quiero llegar a hacer con mi negocio. Bueno, les voy a contar una cantidad de tips y unos ejercicios que los van a ayudar. Lo primero, pues obviamente están súper bienvenidos al Open School, donde ustedes van a poder aprender, mirar y recrear de la mano de nosotros un montón de ejercicios que los van a ayudar a conectarse y a despertar con su creatividad. Pero primero les voy a dar unos tips para que rápidamente puedan incorporarlos a su vida diaria y a las cosas que ustedes ya hacen. Un tip, por ejemplo, es cuando, voy a empezar desde que uno se acuesta. Cuando uno se acuesta, todo lo electrónico que esté por fuera de la habitación, ojalá que no haya televisor, no acostarse viendo televisión, porque lo único que va a recrear... Bueno, retomamos. Tuvimos un pequeño accidente perruno, pero parte de la creación. Bueno, les estaba hablando de tips que les van a ayudar en sus vidas diarias para empezar a despertar la creatividad. Entonces, como les estaba contando, la noche es un momento ideal para reposar el cerebro y dejarlo descansar. La creatividad no ocurre si no hay un terreno idóneo para que salga ese proceso nuevo. Entonces es importante el descanso. Hay una técnica que usaba Salvador Dalí. Yo hice una adecuación y la utilizo de una manera que funciona muy bien. Lo que hacía Salvador Dalí es que se ponía una cucharita de plata en la boca y se quedaba dormido en una silla para hacer la siesta, y ponía una mesita de mármol al lado, de tal forma que cuando empezaba a quedarse dormido y empezaba en esa primera frecuencia de las ondas a entrar en la profundidad del sueño, antes del sueño profundo se le caía la cuchara, y cuando golpeaba con la mesa él se despertaba, y lo primero que tenía era una agenda y un lápiz al lado para dibujar todas las cosas surrealistas que su cerebro subconsciente generaba. De ahí sale toda la obra de Dalí. Lo que yo hago es que antes de acostarme le pongo un reto a mi cerebro en forma de pregunta. ¿Cómo hago para, Carolina, te quiero preguntar, cómo hago para solucionar esto del negocio? ¿Cómo hago para hacer esto que no he podido lograr? De esa forma, el 95-97% que es el cerebro subconsciente se queda maquinando mientras yo estoy dormido. Algunos pensarán que posiblemente no van a descansar, pero eso no es así. El subconsciente puede trabajar mientras uno duerme perfectamente, y al otro día uno tiene más perspicacia en hallar diferentes patrones que conectan con ese reto que yo voy teniendo, y de una forma como mágica, pero es cerebral, empiezo a ver luces y señales de cómo se puede resolver, si yo mezclo esto y esto, lo que yo me estoy preguntando. Esa es una técnica que hoy usan muchas personas. Algunos se hacen la pregunta, otros se ponen la intención. Entonces ese es un tip que les recomiendo, que funciona muy bien. Otra cosa que les puede ayudar es romper las rutinas, tratar de irse al trabajo o los recorridos que hacen, hacerlos de una manera distinta, caminando, en bicicleta, en carro, en bus,
para que el cerebro no se acostumbre al piloto automático siempre. Lo mismo, por ejemplo, en ejercicios. Si a ustedes les gusta hacer un workout, pues traten de hacerle variaciones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho bailar y lo que hago cuando bailo es que me invento pasos y me invento rutinas y de esta manera voy recreando el cerebro y les voy a contar lo más magnífico de la creatividad, que cuando uno crea, produce unas hormonas que le dan a uno sensación de felicidad, porque usted está conectando su emoción con su mente y lo vuelve corporal. Entonces está haciendo una conexión interna muy grande y por eso la gente que crea tiene esa sensación y ese estado de que se sienten plenos, porque todo el tiempo se sienten creando. Cuando un artista o una persona que usualmente crea deja de crear, siente frustración y se siente bloqueado porque no logra volver a despegar, y eso pasa cuando yo dejo caer ese ritmo. Por eso es tan importante volverlo un ritual, y como todo en la vida implica consistencia. Cuando yo tengo consistencia, cuando yo tengo hábitos, y esos hábitos no es repetir lo mismo, sino en estos 15 minutos que tengo el hábito de bailar, voy a inventarme un baile distinto, pero el hábito continúa. De esa manera yo tengo esa variable fija y tengo otra que es variable, y entonces lo que me va a ayudar a hacer es que me va a despertar esas compuertas que puedo tener dormidas en el cerebro. Otra cosa que les va a ayudar mucho es escribir. Escribir es muy poderoso para el cerebro y usualmente funciona más por la mañana, ojalá acompañado de música clásica y de esa bebida caliente que a ustedes les encante, en silencio y cuando no hayan compartido aún con nadie, bien temprano, porque son esos primeros pensamientos que uno tiene, es como meditar más o menos, porque uno suelta todo eso ahí y como el cerebro aprende de simbología, él cree que lo planteó y lo dejó en el escrito que dejaste ahí. Más o menos a los 20 días se van a dar cuenta que les salen muchas más palabras escritas que antes, y es una forma de limpiar el cerebro, de procesar, de dejar cosas ahí y de que empiecen a aparecer cosas nuevas que se les vuelven finalmente posibles creaciones para sus vidas, para sus marcas y para sus negocios. Es muy usual que en momentos de incertidumbre la gente diga, no, es que con esta incertidumbre es muy difícil crear, es muy difícil reinventarse como todo el mundo dice. El principio de la reinvención es crear algo nuevo para poderlo aplicar y llevar a cabo. Entonces, la incertidumbre, como dice Deepak Chopra en un documental que está en Netflix de las 7 leyes del éxito, la incertidumbre es la tierra fértil de la creatividad donde todo puede ser creado. El proceso creativo es per se incómodo. Es muy incómodo porque implica algo que yo no he hecho. Es como cuando me invita a un grupo de amigos que yo no conozco y que por primera vez voy a ir, pero yo no conozco a muchos y no me siento tan cómodo yendo a ese lugar, a ese espacio, pues esa incomodidad es ese terreno donde hay una incertidumbre y donde se puede crear algo nuevo porque hay nuevas variables que se pueden combinar para un resultado nuevo. Pero si yo salgo con los mismos, hago lo mismo, me visto igual, digo todo igual y todo lo vuelvo una rutina, es muy difícil hacer creatividad. Nosotros hemos tenido la posibilidad en el Open Lab de trabajar con líderes estratégicos de toda Latinoamérica en diferentes categorías de negocios, servicios, industria, banca, y si algo soy consciente es que les cuesta mucho al principio despegar en ideas. Todo el mundo sí tiene ideas, es verdad, pero no todo el mundo tiene la misma calidad de ideas. Pueden tener cantidad, más no calidad, porque esos recorridos hay que hacerlos habitual para pulir el proceso y para que cada vez salga mejor. ¿Para qué les va a servir la creatividad? Absolutamente para todo. Para solucionar un caos matutino, para solucionar una estrategia de negocio, para solucionar cómo mejoro el trabajo de mi equipo. No existe un libro que a uno le diga todo cómo resolverlo. Hay teorías, hay hipótesis, pero la mejor es la que usted probó, testeó y comprobó que le funciona. Esa es la mejor y esa es producto de esa habilidad que es la creatividad. Por eso la educación que tenemos hoy en día está tan cuestionada, porque la educación que tenemos mata esa creatividad. Cuando un niño pinta una flor negro, por ejemplo, de color negro, y la profesora dice es que las flores negras no existen, me haces el favor y la botas o la borras, esto es
inmediatamente coartar la imaginación, o cuando nos dicen que tenemos que ir todos vestidos igual y que todos tenemos que ser iguales porque si no, no estamos bien recibidos. Por eso las personas que empiezan a mostrar en su personalidad cosas diferentes, en su creación cosas distintas, tienen tanto temor a expresarse. Por eso la gente le da miedo hasta publicar una foto en sus redes sociales, porque tiene mucho miedo de lo que pueda perder en su estatus social, en el trabajo, en qué va a decir el jefe de esa idea que tengo. Pero los mejores negocios han salido de ideas irracionales que al principio parecían muy locas. Toda muy buena idea al principio parecía loca. Entonces yo siempre digo, es muy rico que digan que uno está loco, porque todo lo que haga ya les parece normal. Así que usted vive en libertad y esa es la posibilidad de crear. Entonces les voy a dejar con un ejercicio para que empiecen a desarrollar su capacidad creativa. Bueno, entonces los voy a invitar a hacer 2 ejercicios para despertar la creatividad. El primero va a ser escribir 50 palabras escritas con la letra Z. Sí, empezar con la letra Z, 50 palabras en el menor tiempo posible. Usualmente este ejercicio se resuelve en 5 minutos, así que los espero por nuestras redes con #OpenChallenge y @open.lab. Y el segundo ejercicio es vestirse un día de todo el cuerpo del mismo color, amarillo, azul, verde o rojo, y de nuevo nos lo van a compartir a nuestras redes y van a recibir un regalo digital del Open Lab. Los espero que despierten su creatividad, que se atrevan a nuevas cosas. Nada finalmente es tan grave y quiero contarles que lo peor que puede pasar finalmente es que se rían de ustedes mismos un rato y se diviertan. Gracias por escucharnos, gracias a Matiz por este rico café. Síganos en todas nuestras redes, @open.lab, y acuérdense de oírnos en todas las plataformas. Recuerden que despertamos el ser para diseñar el hacer. Hola Open Minders, los invitamos al nuevo podcast de Open Lab de creatividad. Bueno, Open Minders, hasta aquí llega este episodio. Esperamos que haya sido muy inspirador para todos ustedes. Recuerden que si quieren más información sobre estos temas alrededor del mundo de la creatividad y la innovación, vayan a nuestras redes. En Instagram estamos como @open.lab y en LinkedIn como OpenLab. Pueden suscribirse en cualquier plataforma donde hayan escuchado nuestro podcast. Y si les gustó, pueden dejar una reseña positiva y compartir con alguien que ustedes crean que puede crecer en una nueva mentalidad. No dejen de compartirlo para que contagiemos el virus de la creatividad. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir inspirándonos y muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos.